en la Ortomolecular Sonora, las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Pues qué más experto que el maestro normalista e historiador Ricardo Aragón, ¿sí? Que ya lo tenemos por aquí. A ver, vamos a colocarlo. Ahí está. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, maestro, querido amigo. ¿Cómo estás? En general, muy interesado por compartir estas interpretaciones y estas relecturas de uno de los documentos emblemáticos que tienen un impacto directo en lo que desde mi juicio podría ser el fundamento del nuevo Estado mexicano, pero que lamentablemente es un documento muy poco referenciado y poco analizado, en virtud de que atrás de él quien lleva la autoría, que es el caso del extinto coronel Agustín de Iturbide, pues es uno de los personajes de la historia que no parecen ser los más simpáticos para la historiografía y para los historiadores con posiciones progresistas. No, entonces creo que el documento y su contenido, a pesar de estas posturas ideológicas, más allá de eso, creo que vale la pena revisitar el documento y hacer una lectura más allá de estas posiciones partidistas e ideológicas, y irnos al centro, a la esencia del contenido, para poder un poco valorar la dimensión, la trascendencia histórica de un documento que pues hace un par de días llegó a su aniversario número 200. Estamos hablando del plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. Así 200 años, Ricardo. Así es. Ya ves que en la historia mexicana, bueno, la llamada historia de bronce, hay héroes y antihéroes, ¿no? Y Agustín de Iturbide es uno de los antihéroes, bueno, al punto de que fue fusilado cuando entró de manera subrepticia a México después de que había sido expulsado. ¿Por qué consideras tú, primero, que es importante el llamado Plan de Iguala, que se firmó en este lugar de ahí en el estado de Guerrero? ¿Por qué? Y segundo, ¿por qué es importante en ese marco Agustín de Iturbide? Mira, si analizamos que los inicios de la Guerra de Independencia, todo este proceso en el que consumió alrededor de 10 años antes de la firma del tratado del Plan de Iguala, causó una época de muchos años en donde las fuerzas insurgentes y los distintos bandos que seguían la bandera de la independencia no tuvieron la capacidad en 10 largos años de lucha para poder culminar esta demanda por la independencia. Entonces, mientras que a estos bandos le lleva más de 10 años en una guerra sangrienta, donde hay muchas muertes, muchos encarcelamientos, muchos fusilamientos, bastantes hostilidades, y no logra, digamos, al final de cuentas, cuajar la demanda máxima, que es la consumación de la independencia. En contraparte a este largo proceso sangriento, el caso del Plan de Iguala, solo bastan 6 meses. Es un periodo muy corto, solo 6 meses. El Plan de Ayala aparece en febrero, se da a conocer entre las fuerzas insurgentes y es capaz de ganarse el apoyo
de dirigentes muy comprometidos con la causa de la independencia, que es el caso de Vicente Guerrero, y exponentes, cabezas precisamente representantes del poder español, como es el caso de O'Donoghue, que logra ganarse estas simpatías, y entonces en un lapso muy, pero muy corto, de 6 meses, es suficiente para poder llegar digamos, a la parte culminante de la guerra de independencia. Creo que este sentido pragmático, digamos, de comparación de estas dos grandes etapas, esta primera que lleva 10 años y no logra cuajar el proyecto, y que bastan 6 meses para poder conseguir la consumación de la independencia. Eso me parece a mí que es un elemento importante a considerar. Sin embargo, creo que también es importante considerar cuáles son las condiciones políticas que logran de alguna manera facilitar la consumación, el éxito de este documento. Hay que recordar que el documento aparece en 1921. Para eso, como decía, ya hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, son 10 años de una larga lucha que ha desgastado de manera considerable a todos los bandos, tanto a las fuerzas insurgentes como a las fuerzas realistas, que ha causado una serie de desfalcos a la hacienda pública, que ha causado colapsos y crisis severas en la economía, que ha consumido mucha sangre, etcétera, etcétera. Entonces, estas circunstancias había, digamos, casi hecho que el conflicto armado se encontrara en una etapa de mucha decadencia, muy decaído. Los únicos fuerzas, digamos, que se mantenían en pie de lucha, que era el caso de las tropas de Vicente Guerrero, no tenían ya ni el ánimo, ni la fuerza, ni la capacidad bélica para seguir dando pasos decisivos hacia adelante. Entonces, esta etapa deprimente, esta situación de casi agotamiento de la lucha armada, va, digamos, a facilitar la posibilidad de un acuerdo para poder conseguir lo que el movimiento insurgente pedía. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que también recordar que un año antes o meses antes de la proclamación del Plan de Iguala, hay también un movimiento que tiene su origen en España, que es el restablecimiento de los gobiernos liberales y el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Un movimiento que obliga a las autoridades virreinales de acá del virreinato mexicano a jurar esas condiciones y a ceñir sus políticas y quehaceres públicos a través de las reglas de la Constitución de Cádiz. Entonces, todo este triunfo liberal considerado como anticlerical, como muy radical, fue también un elemento que propicia una serie de angustias, de desesperación, de temores dentro de las élites mexicanas, llámese clero, llámese comerciantes, llámese empresarios, que ven en el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, que había sido ya jurada también en la capital de la Nueva España, que ven amenazados sus intereses, que ven en peligro los privilegios que podían verse, digamos, alterados por esta realidad. Entonces, estos dos elementos, por un lado, el agotamiento de una larga lucha, y por otro lado, la amenaza del restablecimiento del gobierno liberal en España y la restauración de la Constitución liberal de 1812, propician que todas las fuerzas, entre ellos, llámese clero, llámese comerciantes, empresarios, políticos, consideren importante hacer un llamado de unidad para poder iniciar todo un movimiento que permita la separación
de España, y por lo tanto la aplicación de la Constitución de Cádiz para poder iniciar este proceso. Estos elementos, digamos, logran el consenso. Oye, Ricardo, fíjate, estás tú dándole ahí a la parte esencial del tema y me lleva a esta reflexión. Bueno, ahorita tú decías pues de que se le da poca importancia a Iturbide porque bueno, después él se proclamó emperador, salió, lo fusilaron, etcétera, es uno de los antihéroes, pero yo creo que tiene una gran importancia porque ayuda a la consumación de la independencia. Dinos primero, y ahorita vamos a avanzar en la reflexión, son varios puntos del Plan de Iguala, pero hay 4 que son esenciales, ¿sí? Aunque después se convierten en 3, que son las 3 garantías, ¿no? Yo digo, si los 3 mosqueteros eran 4, pues las 3 garantías en realidad eran 4. ¿Cuáles eran estas 4 así pilares del Plan de Iguala, Ricardo? Sí, creo que el elemento, el eje principal es la religión, la defensa, digamos, de la religión católico y la conservación como un credo exclusivo. Este elemento, digamos que se veía amenazado desde el punto de vista de la Constitución de Cádiz, que postulaba ya una serie de inicios y de ideas acerca de la libertad de credo, acerca de la posibilidad de quitarle el carácter de exclusividad o de intolerancia que conllevaba el tema religioso. Bueno, incluso dice el documento, sin tolerancia de ninguna otra. Así es. La manera tajante. Entonces es uno de los elementos. ¿Sí? Es uno de los elementos. Se convierte en una de las garantías. ¿Cuál sí. Otro, Ricardo? El otro elemento es la independencia. La independencia, que digamos, se luchó 10 años por ella y adelante, ¿no? La independencia. Sí. El tercero. El tercero era la uniformidad de sentimientos, la unión de todos los segmentos, de todas las clases, y llámese castas, llámese indios, sociales, militares, religiosos, empresarios, peninsulares. Es la idea de la fraternidad, de la conformidad de unión. De la unidad. Y el cuarto, que después se quitó de las 3 garantías, ¿cuál es el cuarto, Ricardo? Mira, yo creo que el problema del cuarto sería la confesión del gobierno, sí, el régimen o el sistema político que estaría por adaptarse. Y que en este caso, pues que era un tema que estaba en el centro del debate de las 2 facciones que se disputaban, digamos, el poder, que era cuál sería el modelo o sistema que habría que utilizar para poder seguir adelante. Sobre este punto no había grandes consensos. Había un gran consenso de que el sistema político colonial tenía que ser desplazado a como diera lugar, y lo que tendría que pensarse es en un nuevo sistema. Y en este sentido, pues lo que se está debatiendo es que si el gobierno tendría que ser un gobierno republicano o un gobierno imperial. Entonces, lo que va es el establecimiento de un imperio, de una monarquía y de un gobierno imperial que fue reconocido como el Imperio Mexicano. Pero aquí es muy importante porque se trataba de un imperio no tanto a la vieja usanza con el carácter absolutista, sino de un imperio que estaría reglamentado por unas cortes que eran una fuerte de Congreso, que serían quienes estarían expidiendo los marcos reguladores del actuar de la función pública, pero que estas cortes además tendrían la facultad para expedir las leyes superiores, en este caso una constitución que llevaría por nombre la Constitución del Imperio Mexicano y que obligaba a los funcionarios a ceñir todas sus prácticas y políticas en estos documentos. Entonces, sí se trataba de un imperio, se trataba de la designación de un emperador, pero de un emperador con un poder matizado
y regulado por un Congreso y por una Constitución. Fíjate, aquí quiere decir que de alguna manera Agustín de Iturbide interpretó la situación, ¿sí? Porque Agustín de Iturbide, jefe realista, creo que tenía el grado de teniente, tenía el grado... ¿Mande? Coronel, ¿sí? Había combatido, pero ferozmente a los insurgentes, sanguinariamente, o sea, no solamente el enfrentamiento que hay entre dos bandos, sino fue sanguinario con los insurgentes, ¿no? Bueno, estaba muy diezmado ya los insurgentes, allá estaba en Guerrero el propio Vicente Guerrero, allá en Veracruz, o acá en Veracruz estaba Guadalupe Victoria y unos cuantos enclaves guerrilleros. Bueno, logra interpretar porque la Constitución de Cádiz, muy liberal, de 1812, ¿sí? Había regresado. Y eso le pegaba fuertemente a la iglesia y le pegaba a los peninsulares, ¿no? Esa interpretación. Y luego, algo que quiero dejar ahí para que me des tu punto de vista, Ricardo. Para estas personas, o estos políticos, esos que siempre buscan el todo o nada. Yo te decía, son 4 pilares esenciales, ¿no? Ya los mencionaste tú muy bien. La independencia, la igualdad, la unión y la igualdad, la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra, y Fernando VII y que mandara a algún representante. Fíjate, ¿qué veo yo aquí? Veo un equilibrio. Hay 2 elementos clave para los insurgentes. Una, la independencia. Tenía 10 años luchando por la independencia. 2, la unión. Miguel Hidalgo había abolido la esclavitud hacía 10 años. ¿Sí? La esclavitud se abole varias veces. Creo que Guerrero la abole otra vez en el 30 o una cosa así. Entonces, ese punto es esencial. O sea, un punto político, histórico, la independencia. Un punto social, la unión de todos, indios, castas, afrodescendientes, criollos, etcétera. ¿Sí? 2 para un bando y 2 para el otro. La religión católica como única, las élites, ese poder de facto, ¿sí? Y la monarquía de Fernando VII. ¿Cómo ves esto, Ricardo? Sí, yo creo que en efecto se trata de una salida muy pragmática y muy digamos, una decisión que refleja a un personaje que tenía tomado muy bien el pulso de cuáles eran la situación política y las posiciones del momento. Creo que el Plan de Iguala tiene esta gran virtud de ser un articulador muy, muy fino de todas estas posturas. De hecho, en el documento, una de las cosas en las que Iturbide les pide a los que va dirigido el documento pues que vean que es un documento que no solo refleja el sentir del propio coronel, sino que también llevaba la voz y el sentir de las diferentes tropas que estaban bajo la dirección, digamos, de los peninsulares. Pero también él es muy enfático en decir que se trata de una serie de preceptos y de ideas políticas que son tomadas justamente del sentir de la opinión pública. Él utiliza mucho estas categorías en el discurso del plan de Iguala, que lo que subyace en la base del documento es la opinión pública y también dice es la opinión generalizada de los pueblos y dice, sobre todo dice de una opinión pública que ya está cansada, que está horrorizada de todos estos largos años de lucha. Y entonces creo que el documento sí tiene esta capacidad de articulación de los distintos segmentos. Vicente Guerrero no tarda mucho en manifestar su adherencia y rubricar junto con Iturbide
el plan de Iguala, porque justamente ve en él muy plasmada parte de las reivindicaciones centrales de la guerrilla insurgente. Así es. Fíjate, yo decía 2-2, pero también maticemos. Lo estoy valorando con base en la actualidad. Pero en aquel contexto, la religión católica era de los insurgentes. O sea, el cura que da el grito inicial, la persona que da el grito inicial es un cura. Y en los sentimientos de la nación, José María Morelos pone la religión católica como única. Y Miguel Hidalgo, en su arenga inicial, habla de viva Fernando VII. Así. O sea, eso de que 2-2 hay que matizarlo. Eso ya en lo contemporáneo. ¿Sí? Son casi 4-0. No 4-0, ¿no? Bueno, digamos que 2 y luego 2 que comparten los demás. Así es. Sí, además habría que recordar que en el virreinato pues hay toda una corriente de súbditos y de élites que tienen una adherencia muy franca a Fernando y que incluso están dolidos por lo que le ha pasado con el movimiento radical liberal español, y hay quienes incluso sospechan que Fernando juró la Constitución a pesar de sus propios sentimientos encontrados, pero hay un voto de confianza hacia él diciendo que lo hace, que esa manifestación de juramento lo hace no en un sentido de libre albedrío, sino lo hace sujeto por la presión de la revolución que tenía encima. Entonces, efectivamente, incluso, Ricardo, un movimiento precursor de 1808, de Primo de Verdad, lo hacen porque Bonaparte destituye a Fernando VII, ¿no? Y es el precursor de la independencia. Ricardo, estamos platicando con el maestro Ricardo Aragón Pérez, profesor normalista, profesor de primaria y de niveles superiores, estudiante universitario, ya historiador, ¿sí? Estamos hablando acerca de los 200 años de Plan de Iguala, que es uno de los planes fundacionales, ¿no? Muy importante. Para concluir, Ricardo, esta interesante charla de tu parte, me gustaría que comentaras brevemente qué papel juega Don Juan O'Donoghue. Mira, O'Donoghue es un personaje clave, porque en principio su postura ideológica tiene una afinidad muy clara con respecto al pensamiento liberal. Entonces, él tiene una adherencia, digamos, a uno de los ejes centrales del Plan de Iguala, que es el eje de la independencia y también de la religión. Pero por otro lado, es una persona que tiene un peso político y un peso militar decisivo. En él recaen decisiones de primer orden en el campo militar y en el campo político. Incluso tiene digamos, atribuciones para asumir puestos de autoridad superior, como es el caso de virrey, y por lo tanto una gran ascendencia y de decisión sobre las clases peninsulares. Por eso O'Donoghue, cuando él llega y reconoce, digamos, al plan, al encontrar estas identidades, estas afinidades con él mismo se proclama o lo consideran como el elemento que tendría que negociar con los ejércitos peninsulares ya en esta etapa final, en la idea de hacer un exhorto, decían, para una capitulación honrosa, para que abandonen los puestos y las tropas reconozcan este plan, se adhieran a él y tengan una salida sin derramamiento de sangre. Fíjate qué interesante, Ricardo. Aquí nos podemos pasar toda la noche, pero bueno, ya vamos a concluir. Pero fíjate qué interesante. Iturbide, cuando llega O'Donoghue, enviado ya por las Cortes, ya no con el grado de virrey, porque el cargo había desaparecido con el regreso de las Cortes de Cádiz,
sino como capitán general y gobernante general de la Nueva España, una cosa de esas. Ahí va del estado de Guerrero, de Iguala, hasta Veracruz. Así es. Iturbide a cabildear, a negociar, a platicar con O'Donoghue. Yo estoy ahorita en la Sierra de Zongolica. Bajo a 37 kilómetros y llego a Orizaba. De Orizaba a 18 kilómetros está Córdoba. Okay. El plan de Iguala, ya con la anuencia de Juan O'Donoghue, se convierte en los tratados de Córdoba. Así es. ¿Y qué importancia tiene esto, Ricardo? Pues es la formalización de la consumación de la independencia y sobre todo esto que señalas, maestro, queda bastante explicitado porque en la estructura de los tratados constantemente se hace referencia a los disposiciones del Plan de Iguala. Entonces, este paso, digamos, estos arreglos se convierten justamente en lo que ya tenía en mente Iturbide, que se trataba de un documento indicativo, pero que tenía una temporalidad provisional y que tendría que formalizarse en un siguiente documento que ya pudiera aglutinar todos estos consensos, y justamente se lo fue el Tratado de Córdoba, ¿no? Con Juan O'Donoghue. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta cátedra que nos acabas de dar. Con esto a los 6 meses, pues se entra 27, ahí está un facsímil del Plan de Iguala, ahí está un facsímil, y por ahí está ahí está otro facsímil. A los 6 meses, el 27 de septiembre, entra, ahí están Iturbide y Guerrero, en un óleo, y ahí está la firma del Plan de Iguala. Entre el ejército trigarante, ¿quién va al frente? Iturbide y Guerrero, o sea, los dos pilares de los insurgentes y de los realistas, ¿sí? Don Juan O'Donoghue, pues también ahí iba, no vivió mucho para disfrutarlo, a las 2 semanas más o menos falleció, ¿sí? Falleció ahí, amaneció muerto a los 56, 59 años, muy joven. Relativamente, bueno, para aquel tiempo ya muy anciano, ¿no? Pues, Ricardo, muchísimas gracias por esta cátedra. ¿Con qué te despides? Felicitaciones, ahí le puso Lupita. Felicitaciones, excelente exposición. Y bueno, fíjate que ya lo estuvimos compartiendo, pero bueno, ya pusimos esta. Aquí, María del Carmen Tonela Treyes, un personaje clave es Fray Servando Teresa de Mier. Efectivamente, entre muchas otras cosas, Fray Servando traía libros de Europa, libros de la Ilustración. Entre otras cosas, Fray Servando se trae a Mina en la segunda década del 19, se trae a Francisco Javier Mina, que va a luchar en el Bajío, ¿sí? De nuevo aquí dice, muy recomendable la novela La Corte de los Ilusos, de Rosa Beltrán, que es la voz de Ana María Huarte, la esposa de Iturbide. Vamos a buscarla, María del Carmen. Y si en alguna ocasión, María del Carmen, quieres comentarla, pues ahí te pones de acuerdo con nosotros. Pones ahí un teléfono, Lupita, para que María del Carmen, si quiere comentar La Corte de los Ilusos, de Rosa Beltrán, además, la voz de Ana María Huarte. Además de decir que Carmen igual es una apasionada de la lectora, especialmente de la literatura histórica, y una conocedora bastante lo que tiene que ver con temas historiográficos enfocados al tema de la mujer. Entonces, por eso no me extraña que esté haciendo referencia de una novela y una mujer, porque es parte de sus vocaciones, y agradezco. Perfecto. Pues, maestro, muchísimas gracias. ¿Con qué te despides por lo pronto? Porque este año son los 200 de varias cosas, ¿no? Sí, y vamos a seguir solicitando que vengas y nos sigas dando cátedra histórica. María del Carmen Tonela es una excelente historiadora, nos dice aquí el equipo de Confieso Querido. ¿Con qué te despides, maestro Ricardo Aragón? Con dos cosas. La primera es que
Recordar que la historia de Agustín de Iturbide como uno de los detractores más furibundos de la etapa inicial de la independencia lo hizo acreedor al mote de el dragón de hierro, ¿no? Incluso él, pues fue uno de los más destacados en las derrotas de los principales líderes de la independencia, como fue el caso de Hidalgo. Tuvo una gran participación en la batalla del Monte de las Cruces, donde derrotan justamente al padre de la patria, y tuvo mucho que ver con la captura de Morelos y posterior fusilamiento del mismo. Entonces, eso es por un lado. Por el otro, decirte, maestro, que mientras esto pasa fundamentalmente en esas regiones del sur y centro del país, cabría preguntarnos qué sucedía en el estado de Sonora, cuál fue las reacciones que ocasionaron aquí en el clero. Y es bien interesante porque la verdad es que si para el Plan de Iguala el tema de la religión era un elemento central, yo creo que para una buena parte de la región sonorense este tema decía muy poco para esta región, sobre todo porque se reconocía por estas regiones que la inmensa mayoría, que para entonces se calculaban en alrededor de 130,000 gentes, no tenían una vocación y una profesión muy arraigada de esta religión. Por otro lado, los inventarios y las estadísticas eclesiásticas también indican que son zonas muy desoladas. De hecho los curas, el clero se resiste mucho viajar a estos lados por la fiereza del territorio. Perfecto. ¿Qué te parece, maestro, qué te parece si dejamos para otro programa que nos hables? Porque eso es muy interesante, ¿eh? Cuando nos hablan de la independencia, pues nos hablan de Guanajuato para allá, ¿no? De Guanajuato para allá. Pero ¿qué pasa acá? Va a ser muy interesante. Pues muchísimas gracias al maestro Ricardo Aragón Pérez por esta disertación que tuvo a bien brindarnos esta noche. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Con el maestro Ricardo podemos, es que es sumamente interesante. Bueno, la historia para empezar, muy interesante, y luego, así como lo plantea Ricardo, es excelente. Café Tatiasta, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasta, auténtico de altura. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.